ごめん。何？ Nunca pensamos que nos encontraríamos aquí, en pleno 2025, hablando de los nuevos lanzamientos de Silent Hill. La franquicia de horror de Konami se volvió de culto y su caída, aunque trágica, dejó grandes videojuegos que todavía nos atormentan. Hoy estamos en una nueva era con dos caminos que se muestran ante nosotros. Uno de ellos es tradicional y apela al pasado. El otro quiere romper las reglas y mostrar que el escenario no siempre tiene que ser una ciudad. También puede ser un concepto forjado por el dolor, la ansiedad, la depresión y el odio, justamente como le sucedió a la joven Hinako Shimizu en un pueblo japonés hace más de 60 años. De eso te contamos a continuación en Lo bueno, lo malo y lo me de Silent Hill F. Lo bueno. Silent Hill F es el primer juego nuevo de la franquicia desde Downpour, que debutó en marzo de 2012, y sin contar la experiencia inmersiva de The Short Message del año pasado. 13 años después de que la franquicia de Konami diera un último respiro, el estudio chino Neoboards Entertainment, un equipo de desarrollo en Konami liderado por el veterano de Nintendo Motoi Okamoto y Akira Yamaoka, unieron fuerzas para llevar el horror a terreno inexplorado. La protagonista del juego es Hinako Shimizu, una estudiante de preparatoria que vive en el pueblo ficticio de Ebisugaoka, Japón, durante la década de los 60. Para evitar spoilers, solo te diremos que cada detalle de esta historia, los eventos y la narrativa nos llevaron por un viaje emocional que pegó fuerte en la mente y el corazón. Esto es gracias a que el encargado de crear y contar esta historia es el talentoso Ryukishi07, conocido por las novelas japonesas When They Cry. Sabemos que llevar la franquicia hacia Japón y dejar atrás el escenario y a los personajes occidentales generó polémica, pero podemos asegurar que la historia y muchos de los elementos jugables sí nos hacen sentir que estamos jugando un Silent Hill. La espiral descendente en que cae Hinako no le pide nada a las tragedias y pesadillas de entregas anteriores. El concepto que forma a Silent Hill F es encontrar lo hermoso en el horror, y viceversa. Se trata de una obra que combina la fantasía de terror japonesa, el folclore y su colorido con el terror psicológico emblemático de la saga. Es por todo esto que destaca el elemento visual. Cada rincón de Ebisugaoka y la tragedia que vive Hinako expresan soledad, dolor, desesperación y tristeza. Los escenarios son detallados, la neblina da ese toque nostálgico y misterioso, mientras que las flores que avisan el cataclismo recuerdan que detrás de lo bello puede encontrarse algo terrible. Visualmente, Silent Hill F es impresionante y grotesco, además de que se trata de un lanzamiento en Unreal Engine 5 que no es un desastre, y eso hay que celebrarlo. El bucle del juego es de corte tradicional y respeta los principios de la franquicia. Hay fases de narrativa seguidas por exploración, arribo a lugares importantes para la historia, resolución de acertijos y duelos con enemigos. Esto sucede en la desolada realidad de Ebisugaoka, mientras Hinako y sus compañeros buscan respuestas. Luego, la protagonista vivirá periodos de desmayo e introspección que nos llevarán hacia el Otherworld, que en este caso dejó atrás el estilo derruido, oxidado y ensangrentado para dar paso a santuarios japoneses que, aunque elegantes, no dejan de ser aterradores a su manera. Algo que destaca durante la mayor parte del juego es su ritmo, pues no hay momentos de reflexión, ni para recorrer cada lugar sin peligro. De hecho, el diseño invita a los jugadores a explorar, pues la resolución de un acertijo o el evento que detonará la siguiente secuencia narrativa requieren que visites cada lugar.
En todo caso, hay una recompensa a manera de ítems de salud, amuletos o piezas de colección que amplían la historia. La idea de Ryukishi 07 es que la historia se cuente también con distintos elementos alrededor de la línea narrativa principal. Hasta una pared con una inscripción nos insinúa qué pasó. Los acertijos en los lugares importantes del pueblo, así como la mayoría en el Otherworld, son creativos y divertidos de resolver, en especial porque involucran detalles del pasado de Hinako y lo que la rodeaba, situaciones que derivaron en la depresión y el odio. Un punto que generó incertidumbre es el del combate e incluso se consideró una especie de Souls. La realidad es que no es así. Pensamos que Neoboards dio estructura a los duelos según el enemigo en cuestión. Hinako no deja de ser una preparatoriana, no sabe manejar armas, así que se defiende con tubos, hachas, bates de béisbol, ganzúas, lo que se encuentre a su paso. Y esto se ve reflejado en las animaciones y tiempos de ataque y reacción con un control que responde muy bien. Cada criatura tiene un patrón y el duelo se equilibra con una señal visual y auditiva que indica la vulnerabilidad del enemigo. Si atinas, será más fácil acabar con cada uno. De lo contrario, requerirán más golpes. A nivel defensivo, Hinako cuenta con un movimiento para esquivar que al ejecutarse en el momento adecuado, permite asestar un ataque que causa mayor daño. Este sistema de combate se ve íntimamente ligado con elementos de supervivencia, estrategia y de progresión. Para empezar, las armas no son infinitas, se desgastan, así que es importante escoger tus peleas. Los enemigos pueden acechar e incluso seguirte por un buen tramo, pero si no consideras necesario combatir con ellos, lo mejor será que pases de largo. La buena noticia es que no tienes por qué ser tan tacaño con el armamento, pues lo puedes reparar con un kit de herramientas. A la par, y como lo anticipamos en el previo, Hinako cuenta con una barra de salud, una de cordura y una de resistencia. La primera mantiene la estabilidad psicológica de la protagonista y le permite enfocar su atención en el enemigo para saber cuándo atacar. La línea de resistencia gestiona tus acciones, cada una consume una parte, y si llega a color rojo, estarás indefenso por un breve pero peligroso momento. La capa de progresión sucede en los lugares de rezo destinados a salvar la partida. En ellos podrás intercambiar algunos objetos encontrados en el camino por puntos de fe que a su vez te permitirán aumentar el nivel de cordura, salud y resistencia. Al mismo tiempo podrás reclamar amuletos con distintos efectos en los enemigos y en las capacidades de Hinako. Aunque el efecto es sutil, no son superpoderes. Al final no se trata de sistemas complejos y suman a la jugabilidad de buena manera. Estas mecánicas de combate, supervivencia y progresión encuentran su punto máximo en los duelos con los jefes. Los desarrolladores no escatimaron en diseñar las peores y más grotescas pesadillas y después convertirlas en personajes. Las batallas con cada jefe son emocionantes, divertidas y con tensión absoluta. Celebramos que cada bucle vaya de menos a más y culmine con duelos de alto calibre y calidad. Por último, y no menos importante, hay que resaltar el extraordinario trabajo de audio de Akira Yamaoka y Kensuke Inage. La banda sonora es espectacular. Mantiene alto el estándar de la franquicia y resalta hasta una simple caminata. Los sonidos no te dejarán en paz, los lamentos te aterrorizarán, los ecos del pasado te volverán loco y las canciones principales te llevarán a ese mundo de tristeza y melancolía. Aunque se trata de una obra tan emotiva como aterradora, no es perfecta. Así que vamos con lo malo. Si bien el sistema de combate presenta cambios acordes con el lore del juego y añade estructura ofensiva y defensiva al enfrentar a cada tipo de enemigo, hay un detalle que nos desagradó.
Consideramos que los ángulos de cámara juegan en contra de Hinako, especialmente al fijar a un enemigo y en dos situaciones: duelos en espacios estrechos y enfrentamientos donde hay más de dos criaturas. Por momentos, la experiencia de combate puede tornarse un caos y no sabrás en dónde están o a quién le estás pegando. Esto deja a la protagonista en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de las ocasiones resulta en daño constante y casi letal. Si tomamos en cuenta que la resistencia se consume al tratar de esquivar los golpes y la reparación de la salud involucra una animación que se debe completar con el uso del ítem correspondiente, es injusto que caigas víctima de los enemigos por un error de cámara, así que es necesario que se hagan ajustes para que este detalle no afecte la experiencia y no vaya en contra del jugador. Sabíamos que Silent Hill F dividiría opiniones, y no todos sus arriesgados cambios son extraordinarios. Así que de eso te hablamos en Lo Meh. La expresión de la fantasía de terror y el folclore japonés suceden en el Otherworld, y es ahí donde Neoboards tomó decisiones que generarán polémica, pero al final será cuestión de gustos, pues es algo que funciona para el juego, su historia, aunque no precisamente para la franquicia. El diseño de estos escenarios alternos a la realidad de Ebi Sugaoka conserva el concepto laberíntico de la saga. Sin embargo, la integración de estas partes del juego con el sistema de combate detonan la urgencia que parece tener el estudio por legitimar su propuesta. Esto resulta en porciones que están ahí solo para alargar el juego. Perderse en los templos no es lo mismo que en el pueblo, e igual se pudo prescindir de algunos enfrentamientos con enemigos y subjefes, pues a veces se torna repetitivo. Los santuarios donde parte de la historia transcurre tienen acertijos ingeniosos, divertidos y retadores, pero hay otros que son aburridos, e incluso nos encontramos con requisitos de lo más ridículos, como abrir puertas con un sello distintivo en una construcción llena de puertas. Se entiende que la raíz del survival horror tradicional es parte de Silent Hill, pero en estos tiempos es difícil convencer a los jugadores que no puedes pasar hacia una parte del escenario por culpa de unas ramas a nivel de tobillos. En el remake de Silent Hill 2 caminábamos por rectas interminables. En Silent Hill F parece que la mejor, entre comillas, manera de llegar del punto A al punto B es tomar los caminos más alejados y las curvas más pronunciadas del pueblo y la montaña. Por último, y recordando que evitamos cualquier spoiler, queremos hablar de la manera en que Hinako es afectada física y mentalmente por el Otherworld. Sus emociones y la manipulación que sufre por parte de un personaje misterioso funciona para el juego en sí mismo y su concepto, pero no quedamos plenamente convencidos de que sea la mejor idea dentro de los elementos tradicionales de Silent Hill. Es una parte experimental, un riesgo calculado y un ejercicio de libertad creativa que resultan en momentos de catarsis que otorgan un breve momento de poder al jugador para desahogar el miedo y la tensión, una válvula de escape, algo que no siempre tuvimos en las entregas que salieron desde 1999. Sin duda, esto dividirá opiniones y pensamos que el juego lo justifica bien, pero dentro de sus límites, nada más. Digamos que fue extraño y agridulce, por momentos divertido, pero no es algo malo, ni barre con los conceptos esenciales de la franquicia. Conclusión. Al final, tener varios Silent Hill es mejor que ninguno. En este caso, Silent Hill F es un muy buen juego de terror, y es importante juzgarlo por sus dos caras. La primera es aquella que respeta el origen y mantiene los detalles de terror psicológico de la franquicia, así como la visión horripilante de la realidad que vive la protagonista. La segunda es la experimental que empujó los límites, tomó riesgos y mostró la saga a través de la visión japonesa. Aunque el resultado es inconsistente, es mejor y goza de más congruencia, bases y creación de un mundo de pesadilla que los intentos que sucedieron a la separación del Team Silent.